Hola, muy buenas. Saludos desde España. Celebramos ya el quinto encuentro hispanoamericano de naturopatía y para hacer un poco de recordatorio histórico, el primero se celebró en España, el segundo en Uruguay, tercero se celebró en México, el cuarto se celebró en Paraguay, pero por circunstancias ya conocidas, pues se tuvo que celebrar vía online. Y este quinto encuentro hispanoamericano de naturopatía se celebra en Guatemala y, como ya decimos en el argot, de carácter híbrido, directo y online. Así que vamos a comenzar con una ponencia de bastante interés, sobre todo para enmarcar lo que es la naturopatía dentro del criterio de demarcación de la ciencia. Porque la naturopatía es una ciencia, algo ya hoy en día, siglo XXI, 2022, incuestionable. Es ciencia y profesión que se ha ido construyendo en los más de 100 años de existencia ya de la naturopatía como tal. Porque la naturopatía se conforma como ciencia, como todas, ¿no? El conocimiento se llama empírico primero, y el conocimiento empírico pasa por distintas etapas hasta llegar a la sistematización. Una vez que se llega a esa etapa, seguimos avanzando. Entonces, una ciencia se conforma como tal cuando tiene un objeto formal de estudio. Y la naturopatía se conforma como ciencia cuando lo que tradicionalmente se ha llamado con tantos nombres, pero vamos a ponerle uno muy concreto: remedios naturales, se convierte en objeto formal de estudio de una ciencia, en este caso concreto, naturopatía, que fue el nombre que designó el fundador de la misma, Benedict Luz, en inglés, tiene su nombre naturopata. Por lo tanto, es una ciencia porque tiene un objeto formal de estudio, un objeto material también, evidentemente, que se comparte con otras ciencias, en este caso ciencias de la salud, y después pues, tiene también su ontología, su epistemología, su metodología, tecnología, praxeología y axiología, como todas las ciencias. Así que vamos a ver ahora algo muy importante que es cómo enmarcamos o cómo está enmarcada la naturopatía en la ciencia. Y dentro de la ciencia, en un apartado muy concreto que se llama ciencias de la salud. Porque la naturopatía ni es una rama de, ni es una especialidad de, ni es lo alternativo de, ni es lo natural de, ni todos esos apellidos. Es una ciencia, que ahora lo veremos más detalladamente, de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud. Vamos a ver ahora el título de la ponencia y vamos a ir desarrollando primero algunos conceptos claros y clave que son fundamentales. La aclaración conceptual, ¿no? Te lo pongo aquí para que se vaya viendo. Lo he comentado antes, de la naturopatía como tal, pues es una ciencia. Y como toda ciencia, cumple con unas características muy concretas, delimitadas. Y después, ¿dónde está? Dentro del marco de las ciencias de la salud, porque es una ciencia de carácter autónomo. Repito, no es una rama B, ni una especialidad D, ni lo alternativo D, porque entonces no sería una ciencia, sería o una rama B, o una especialidad D, o un subproducto de algo por ahí sociológicamente, pero no una ciencia strictus sensus, como se entiende que es una ciencia. Eso es importante tenerlo muy clarito lo que hablamos, ciencia como tal, tiene sus conceptos y sus criterios de demarcación. Para establecer este criterio, los criterios son dinámicos, no son estáticos. Evidentemente, hay que definirlo. ¿Quién define esos criterios de demarcación de la ciencia? Pues, evidentemente, la comunidad científica. Y entonces, hay que empezar a establecer unos criterios delimitativos. Son dinámicos, no son cerrados, sino son estáticos. Y se van construyendo a lo largo del tiempo y de la historia, pues se ha llegado a decir, estos son los criterios que dicen lo que es ciencia y lo que no es ciencia, lo que pone esa línea de demarcación. Algunos pensarán, ¿y quién tiene derecho a poner eso? Pues la comunidad científica que se reúne. Después se puede reunir otra vez y a lo mejor matizar un poco el criterio, ampliarlo. Pues por un ejemplo de comparación con otras ciencias, ¿no? No hace mucho, pues se reúne la comunidad científica, además los científicos se llaman astrónomos, y deciden que Plutón ya no es un planeta. Muy bien, esto es la comunidad científica. Después, dentro de la comunidad científica, cada ciencia tiene, por ejemplo, su equipo, ¿no? Para llevar a cabo
en lo que es la nomenclatura, la taxonomía, los cambios, que es lo que hay, se van poniendo de acuerdo para decir esto vamos a llamarle A, esto B, esto lo vamos a definirlo de esta manera y esto lo definimos. O sea, que lo hacen personas que se reúnen. Y como personas vamos a incluir también las debilidades de las personas y muchos más. Pero estos criterios son históricos y se han ido desarrollando a lo largo de la historia. Es lo que se llama el consensus. Y estos criterios, evidentemente, como he comentado, no han permanecido fijos, sino que se han ido evolucionando, cambiando. Conforme va cambiando, evidentemente, el enfoque mental de los propios científicos que hablaban de personas en sí. Como persona, evidentemente, los enfoques van cambiando a lo largo de la historia. Ejemplo, ya he comentado, lo he comentado en otros momentos, el concepto de causa. Hoy en día, en el siglo XXI, la evolución ha llevado a decir, no busquemos causas de, la causa de, la raíz de, y vamos a buscar la causa. Y eso son conceptos que se remontan al siglo XIV, siglo XIII, siglo XIV. Por lo tanto, ha habido una evolución en la propia ciencia y esa ciencia, pues, los conceptos han ido también cambiando, evidentemente, mediante el método científico como se ha ido definiendo desde que empezó, ese salto que dimos del mito al logos. La Grecia clásica, con Tales de Mileto, podemos ese gran salto que se ha denominado el salto del mito al logos. Y empieza el proceso de la ciencia avanzando y cambiando. Y la naturopatía como tal, pues está en ese proceso histórico, dinámico de la ciencia, y me atrevo a decir, lo he dicho más de una vez, que la naturopatía está a la vanguardia de la ciencia en sus conceptos clave, en sus teorías y anclada en el siglo XXI de forma dinámica, no estática. Eso es importante decirlo. Por lo tanto, el criterio de marcación se ha ido definiendo a lo largo de la historia. Y se ha cambiado bastante. Estaba aquí recordando dentro del siglo XX cómo ha ido cambiando, desde el Círculo de Viena. Estaba también recordando, por ejemplo, la famosa obra que editó von Bertalanffy en los años 30, Teoría General del Sistema, por citar a Popper, Mario Bunge, las corrientes post-popperianas, y iremos citando también algunos también importantes con definiciones que encajan perfectamente en el proceso que la naturopatía ha ido siguiendo desde que comenzó su trayectoria a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que cuando se definen los conceptos clave. La naturopatía es esto, esto, esto y esto. Y lo definió claramente Benedicto Luz, y después naturópatas posteriormente han ido añadiendo, pues, elementos que le dan consistencia a la definición de la naturopatía como ciencia y como profesión. Y ahora vamos a ver los criterios, cuáles son, pero vamos a seguir un poquito con esta introducción que es importante, ¿no? Dentro de la filosofía de la ciencia, que se llama, que es el pensar, el razonar. No hay discrepancia, como algunos pueden pensar o pensaron en su momento, entre ciencia, filosofía, religión, arte, y empieza una confrontación que es prácticamente más bien de personas, no en el sentido estricto de ciencia como tal o de conocimiento. A fin de cuentas son vías de acceso al conocimiento, y la ciencia es importante porque es el método. La filosofía es la razón, la religión es la fe y el arte la intuición. Son elementos que ayudan a buscar el conocimiento. Sin esos aspectos es muy complicado reducir, restringir, lo llama reduccionismo, más que el método científico, ¿no? Sí, pero hay que planificarlo y pensar. Por eso, dentro de la filosofía de la ciencia, ese proceso de reflexión sistemática es lo que sirve, de cierta manera, de guía para que el método siga avanzando, porque razón sin método, no voy a decir que es improbable, voy a decir que es imposible. Para establecer un método científico hay que razonar. Si no se razona, es difícil que se pueda arbitrar una metodología científica o diseñar, porque ciencia es método, ciencia no es el conocimiento, es el método para. Una palabra muy interesante del griego viene odo, significa camino. Curioso, igual cuando viene la palabra naturopatía, de natura es paz, sendero, camino. Esto es importante. Es interesante y curioso a la vez. Método significa, viene del griego, al final, odo, camino. Es un método, un camino para llegar a un sitio. Pero para llegar tienes que pensar dónde quieres llegar y diseñar primero, y definir la razón. Por eso el término de filosofía de la ciencia ha tenido
Bueno, un montón de debates sobre este tema, ¿de acuerdo? Sobre los criterios de marcación de la ciencia, es decir, lo que es ciencia y lo que no es ciencia. Por ejemplo, estamos citando algunos ya más modernos, otros más antiguos, por ejemplo, Nickel, 2013. El primer intento fue el que se llamó verificacionista, que entendía la ciencia como un marco lingüístico basado exclusivamente en la manejo, manipulación de símbolos plenamente significativos. Los que no eran, lo vamos quitando de medio, lo que se llama la ambigüedad. Esa ambigüedad de confundir términos, de llamar a uno por un término siempre que es otro, y a este le llamo esto, pero quiero decir otra cosa. Pero es esto, pero no es esto. Es decir, eso en importante se le llama esta corriente, que fue representada principalmente por Carnap en los años 30, Neurath en el año 31, y esta idea, pues evidentemente, fue evolucionando poco a poco, porque era una idea que además de presentar problemas filosóficos importantes, y después cuando se llevaba a la práctica, pues también daba problemas, se llegó a refutar también. En el año 2002, por ejemplo, Barley plantea esa refutación para seguir avanzando. Con eso simplemente decir cómo avanza la ciencia y cómo avanza el pensamiento. Estamos en el siglo XXI, 2022, y algunos se han quedado estancados, como dije antes, el concepto de causa. Ya en la ciencia hoy en día moderna no se habla de causa, no se buscan causas, porque no existe. Eso se llama perjuicio aristotélico tomista, ya hace años de aquello, ¿no? Pues todavía hay que ir a la causa, hay que buscar la causa, de que eso no existe. Y como no existe, no puede usted encontrarla. Después hubo grandes debates, ¿no? Que si causa formal, causa eficiente, causa próxima, causa remota, pero ese debate es de antes del año cero. Después llegó el ocasionalismo de Malebranche, es decir, unos debates impresionantes. Después de que von Bertalanffy fidelista, teoría general del sistema, viene todo lo que es el estructuralismo, de Paul Ricoeur, todo el tema, pues evidentemente ha habido unos grandes cambios impresionantes a la hora del método científico, o sea, del diseño del método científico, investigaciones, conclusiones, etc. Por lo tanto, es importante un poquito el marco, ¿no? El desarrollo filosófico de la ciencia, los grandes debates que ha habido, de la verificabilidad que se llama, hasta, por ejemplo, en Gober en el año 97, Nolan en el año 2007, pues la ciencia como un método, que eso es lo que hoy en día se llega, el método, no es la verdad, porque la verdad es un concepto filosófico y dentro de la filosofía es metafísico, la verdad es un atributo del ser, por lo tanto eso en la ciencia no existe. La ciencia es un método que verifica, llega a unas conclusiones que veremos ahora y punto, ya está. No se plantea si esto es verdad o no es verdad, porque es un concepto metafísico, que es la verdad. Dice, cada uno tenemos una verdad, no, cada uno tenemos una opinión. Es confundir opinión con verdad, no tener una opinión. Entonces son conceptos que en la ciencia no existe, lo digo taxativamente y claramente, no existe el término verdad en ciencia, es un término filosófico, dentro de la filosofía incluso metafísico, es un atributo del ser. Por lo tanto, en ciencia no existe la verdad como concepto. Yo creo que diga científico, diga, es que la verdad, usted no es un científico, no tiene ni idea de lo que está diciendo ni por dónde va. Por lo tanto, y como todos nos equivocamos, para aprender siempre es bueno, ¿no? No existe la verdad. Cuando escuché a un científico de esto, que está de no sé cuánto, de parte tal, dice la verdad, ¿no? O la verdad es, ese término en ciencia no existe. Digo, esto quede claro, claro, claro. Es un término que entra en otros aspectos y con las connotaciones que lleva, que eso es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, esta es una corriente muy interesante sobre lo que es el método, la metodicidad, y se califica ya como método científico. ¿Y qué es lo que pretende el método científico? Pues evidentemente pues, explicar parte o aspectos de la realidad, porque comprender la realidad como absoluto también es muy complicado. Y uno de los primeros que habló de esa imposibilidad fue Nicolás de Cusa, digo para ilustrarnos un poquito. Después ya Nicolás Hartmann también lo planteó ya muy posterior, cuando hablaba de que el límite, el conocimiento no tiene límite, porque lo que el límite es móvil, no es cerrado. Voy poniendo conceptos para que veamos cómo las naturopatías se están marcando dentro de lo que es la ciencia, y no al margen de la ciencia, quizás otro que se pretenden científicos, otros que están al margen, porque lo que plantean es chácharas infundadas. ¿Qué son chácharas infundadas? Pues
hablar por hablar, y eso no es ciencia. ¿De acuerdo? Digo para que quede clarito que la ciencia y la naturopatía se enmarca perfectamente. Seguimos. Aquí están todos los intentos que se llama el falseado. Falsear también, porque una hipótesis que si está bien construida tiene que se puede verificar o falsear. Si no se pueden hacer ver los dos aspectos, esa hipótesis no está bien construida. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora otras corrientes, pero por aquí sí, evidentemente, ¿no? Otros intentos que intenta explicar todo lo que es la totalidad de la metodología científica, incluso, por citar a Karl Popper, ¿no? Se puede falsear también, forma parte de la ciencia, solamente verificar, introducir el concepto de falsacionismo, ¿no? Pues sí, si se falsea perfectamente, es decir, que está bien construida la hipótesis, eso es importante. Porque para construir una hipótesis, pues también están las herramientas para construirla bien y plantear una investigación. Porque una investigación empieza con un problema. Tenemos un problema. Bien. Que en ciencia se llama obstáculo epistemológico. No problema, porque el problema también es un concepto social, psicológico, con muchas connotaciones. En ciencia se habla de obstáculo epistemológico. ¿No? Aquí está el obstáculo epistemológico. Siguiente paso. Hay que plantear la hipótesis y después, pues, el método que vamos a seguir, y esa hipótesis, si está bien construida, se puede falsear, se puede verificar, las dos cosas, pero siempre abierta. Las conclusiones de una investigación científica siempre son ideas heurísticas. Si no son heurísticas, eso no es una conclusión, es aplicado el método científico, eso es cerrar, y cerrar entra en ámbitos que veremos después donde interviene la persona con su idea, ideología, política, creencia. Bueno, pues eso evidentemente a mí queramos no impregna la ciencia, porque el científico es persona que vive en un entorno y la ideología pues, se va a colar sí o sí, pero para eso hay que discernir claramente los aspectos que vamos a ir seguir viendo. Por lo tanto, aquí hablamos de Karl Popper, evidentemente se le hacen las críticas oportunas, pero bueno, de mi punto de vista, el falsearla también significa que está bien construida. Porque se puede decir, esto no es cierto. Ante todas las críticas que ha tenido también, ¿no? Por lo tanto, aquí están los enfoques, como vemos, de Kuhn, en el sentido de Feuerbach. Bueno, Feuerbach del anarquismo científico podemos hablar mucho, pero bueno, son ideas por ahí. La idea del anarquismo científico, cuidado, con Feuerbach. Con Kuhn también, que ya escribió su famoso libro sobre las estructuras de las revoluciones científicas, también plantea unos datos muy interesantes, con los cambios de paradigma. Después ya con Lacan, los demás que van planteando ese cambio, ¿no? Que se da y que denominan paradigma. Que ahora se habla mucho, ahora todo es un paradigma. Este paradigma nuevo, el nuevo paradigma. El paradigma tiene unas estructuras y recomendamos a leer a Thomas Kuhn para que se vea un poquito que es un proceso, ¿no? Porque a veces los humanos nos gusta abusar mucho de los términos. Esto es un paradigma, un paradigma. Se sitúa. Digo, para enmarcar los cambios que está viendo, y la naturopatía está enmarcada dentro del proceso. No está al margen de las corrientes, de los procesos, de los cambios que se hacen, los avances dentro del proceso, que es importante. Y hoy en día pues ya existe un consenso respecto a la existencia de que hay un pluralismo metodológico dentro de la ciencia, no es cerrada. Esto es, si comentaba, lo voy a repetir otra vez, la verdad es un concepto filosófico y más bien metafísico, y más allá en la ciencia, el concepto de verdad no existe en el sentido de nihilidad de la nada, porque no existe. No se puede hablar. Entonces hay pluralismo metodológico en lo que habla de la ciencia, con Bell, Newey, Keller, Longino y Water, lo van desarrollando ampliamente. Y con respecto a qué unifica estos métodos, pues todavía criterio, de uno de ellos, ante un pluralismo metodológico como tal. Hoy en día en naturopatía, aquí mientras estoy hablando, se están mirando aquí cómo se desarrolla lo que es una idea, que empieza, cómo es el método científico y cómo lo desarrollamos en naturopatía, exactamente igual que en la ciencia, ni más ni menos. ¿De acuerdo? Y entonces hoy en día, pues ya evidentemente, ese criterio de demarcación, para no perdernos dentro del pluralismo metodológico, pues ha quedado ya demarcado, de si esto es ciencia, con los distintos matices que podamos entender. De hecho, esto, que es una introducción creo bastante amplia, pues la naturopatía está al día en las corrientes filosóficas y metodológicas. Y con metodológica también epistemológica, compartimos el pluralismo. Ahora veremos en otro gráfico por aquí, si lo estáis viendo por aquí,
como el método científico del pensamiento y el razonamiento naturopático, que no hay que confundirlo con razonamiento de otras ciencias de la salud. Compartimos, evidentemente, un razonamiento común, que es la ciencia, un razonamiento común, que es la ciencia de la salud, y después están los marcos conceptuales y los razonamientos de cada ciencia, que después se traslada a la praxis profesional de cada uno de ellos. En nuestro caso es la praxis profesional naturopática, que tiene un proceso, me llamo el PIN, que es el PIN, por proceso o procedimiento de intervención naturopática. Y ya en los años 80, pues evidentemente pues va cambiando, hay otros nuevos intentos, esto siempre va cambiando y se va desarrollando. El primero vino de lo que se denominó, a partir de los años 80, lo que se llamó el giro cognitivo, con Martínez Freire en los años 1997, con Guieri en el año 88, Tagara, Goldman, que ya empieza un poquito pues, a dar ese cambio, ¿no? Ese giro cognitivo, para que se pueda entender bien todo lo que es esa epistemología, porque no puede haber una epistemología si no hay una ontología, y sin ontología tampoco puede haber epistemología posterior. Y después siguiendo el razonamiento que comentamos antes, ontología. ¿La naturopatía tiene una ontología? Sí. ¿Tiene una epistemología? Sí. Y como consecuencia de él tiene que tener una metodología. ¿La naturopatía tiene una metodología? Sí, metodología de intervención naturopática. Ya está desarrollada. Después el siguiente, ¿cuál es? Pues la metodología tiene que llevar usted a la práctica, pero para llevar a la práctica tiene usted una herramienta, se llama tecnología naturopática. Y después que tengo la tecnología, ¿qué hago? La aplico, uno se llama praxeología. Se llama ya la praxeología naturopática. Y dentro de todo eso, como somos profesionales naturópatas, pues una axiología, que significa una ética y una deontología profesional. Estamos enmarcados perfectamente en todos los procesos que se denominan hoy en día ciencia. Y esto, de decirlo, y lo repetimos, pues nada, todavía algunos que tal, que quizá también hay que entonar mea culpa del colectivo, que tal, que esto, que lo otro, pues a veces se confunden las cosas, pero poquito a poco la ciencia naturopática ha ido avanzando y ya se ha constituido como tal por la sistematización. Aquí están, pongo algunos autores, podéis ver las referencias, los estudios muy interesantes. Y la ciencia hoy en día, como ya vimos antes, es un proceso o conjunto de procesos cognitivos, no es un estado. Cuidado, no es un estado, algo estático, es dinámico, son procesos. Por eso naturopatía, yo pregunto, ¿ustedes qué trabajáis? ¿Con entidades nosológicas? Digo, no, la naturopatía no trabaja con entidades nosológicas, trabaja con procesos geológicos, porque somos procesos, no entidades aisladas. Por tanto, la naturopatía se enmarca no solamente en la ciencia en sí, sino en la corriente científica avanzando, lo denominan procesos como tal. Vemos procesos, sistemas, estructuras, variables, niveles ontológicos de la salud y avanzando y no quedarnos estancados en conceptos de la Edad Media, el Renacimiento como mucho. Y durante la misma década, después ya vienen los intentos de demarcación, evidentemente. Eso siempre se ha intentado a lo largo de la historia, en el 79, con Guieri, con Tagana en el 78, en el 88, y después ya sigue avanzando y encontramos ya lo que se llama las propuestas del multicriterio. Yo destacaría a todos ellos, de todos ellos, pues han estado teniendo su significado y su importancia, pero Mario Bunge, que inicia lo que llama las corrientes post-popperianas, ¿no? Con Dusch, con Bunge, Ratner, Kischer, Hanson, Grube, es decir, todos que van iniciando ese giro que se llamó la propuesta multicriterio. Estamos entrando ya en el aspecto sistémico, variable. O le preguntaron a Mario Bunge en una conferencia que daba, dice, ¿qué es el universo? Buena pregunta, dice, complejidades estructurales ilimitadas. Dice, buena respuesta también, ¿no? Vamos trabajando ya con nuevos elementos, que ya no estamos en la ciencia, toda la naturopatía como ciencia que está a la vanguardia, por ejemplo, ya el reduccionismo, es que naturopatía prácticamente eso yo creo que es que nunca lo hemos utilizado. Ahora lo tenemos bien definido. Otras ciencias sí hacen reduccionismo, los tres clásicos, ontológico, epistemológico y metodológico. Reduccionismo es, esto es por esto, tómate esto. Esto es por esto, haz esto. Esto es por esto, haz esto. Además, reduccionismo, algo tan complejo como es el fenómeno de salud, en nuestro caso la salud en su vertiente natural, un fenómeno tan complejo, interactivo, y otros dicen holístico, no sé cuál, no se pueden dar explicaciones reductivas, explicaciones
citando a Mario Bunge, multiniveles, explicación multinivel versus explicaciones reductivas. La naturopatía no solamente se enmarca en la ciencia, donde está la vanguardia del método científico en la investigación y poquito a poco en el desarrollo y en la praxis profesional. Y acá pongo este cambio de la propuesta multicriterio, que es la que hablamos ya en naturopatía. Explicaciones multiniveles versus explicaciones reductivas. Esto es por esto. Esto porque tiene usted, esto le pasa esto, esto es por esto y esto es por esto. Se llama reduccionismo. Entonces damos explicaciones multiniveles y trabajamos con procesos geológicos y no con entidades no zoológicas, que eso compete a otras ramas, o ramas, otras ciencias de la salud, ¿de acuerdo? Y por citar a alguien más, siempre como la ciencia avanza, los criterios avanzan, el pensamiento avanza, pues vienen las reflexiones y además pues se sigue habiendo todavía el debate de la demarcación de la ciencia y nuevos puntos de vista, porque ya se van combinando, pues ya estamos en la sistémica, no olvidar Berta Lanfield, años 30, teoría general de sistemas, hay que leerlo también, se desarrolla, combinando factores lógicos, epistemológicos, sociológicos, vamos ampliando y ya la ciencia no es el microscopio en el laboratorio y la casualidad de Petri. Si no está ahí, eso no es ciencia. Esto se llama reduccionismo, pero vamos, eso no es ciencia, se llama reduccionismo y eso se ha quedado anclado en una época que sí, hay que demostrarlo todo. Sí, pero hay investigaciones en muchos aspectos. Por ejemplo, si estáis mirando aquí bien este esquemita, pues en naturopatía, ¿qué es lo que hay? Pues evidentemente tenemos el método científico, el sustrato base para todos, toda la ciencia, que llaman ciencia, que aplica el método científico, ¿de acuerdo? Y esos métodos científicos, después le llamamos nosotros, profesionales naturópatas, a la praxis. ¿Y cómo se llama esa praxis? ¿Dónde nos ubicamos? En el servicio profesional de naturopatía. El servicio profesional de naturopatía. Y la metodología naturopática es cualitativa y cuantitativa. O sea, metodología híbrida. No descarta una ni la otra, porque muchas veces una da la otra y la otra da la otra. Metodología híbrida, cuantitativa y cualitativa. ¿Y qué investigamos? Pues todos los métodos naturales y tradicionales de salud. Y digo esto de tradicionales por la polémica, por el debate, que de tradición, que tiene que ser un cacao mental, porque hay que definir bien los conceptos como vimos antes. Si lo define bien, sabemos de qué estamos hablando. Usted me dice, esto es un triángulo, pero es que tiene 8 lados y además esto y además vuela. Y dice, pues eso no es un triángulo. Está hablando usted de otra cosa. Porque dentro de las definiciones en la ciencia y la filosofía de la ciencia se pone mucho énfasis, como vimos antes, la terminología y las definiciones. Hay definiciones como elemento, dice características definitorias de un objeto, que la define. Un triángulo tiene 3 lados. Puede ser amarillo, puede ser verde, isósceles, escaleno, todo eso, sí, pero tiene que tener 3 lados. Se llama características definitorias que tiene que tener un objeto. Lo demás se llaman características adherentes, que se le puede quitar o se le puede poner, pero no varía. Sí, un triángulo puede ser más grande, como digo, isósceles, escaleno, por ahí de aquello, ¿no? Equilátero, y puede también tener muchos colores, también se pueden poner colores, pero la característica definitoria es la que define. Y eso es importante para saber de qué estamos hablando en la ciencia y en la naturopatía en nuestro caso concreto. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de esto. Podemos definirlo bien, está definido, nos ponemos de acuerdo, sí, pues venga, tiramos, pero no cambiando constantemente de donde digo, cambio después otra vez, o definiendo los conceptos, ¿de acuerdo? Bueno, pues dicho esto, vamos a entrar a este esquemita, es importante tenerlo clarito, metodología híbrida. Y aquí están los criterios de demarcación: objetividad, sistematicidad, metodicidad, verificabilidad y comunicabilidad. ¿La naturopatía los cumple todos? Vamos a decir al principio que sí, pero vamos a comentarlo. Ya lo hemos dicho que están marcadas, Cuidado, ahora vamos a ver la demarcación concreta, que esto es lo que se ha definido como tal. Si no cumple estos criterios, usted no es ciencia, es otra cosa. Es que tiene 10 lados, bueno, entonces no es un triángulo. Será otra cosa, pero no quiere decir que... estamos hablando del triángulo, no de otra cosa. Puede hablar de isósceles, escalera, lo que queramos. Me repito para que quede un poquito... Porque normalmente de la lógica, de toda la ciencia avanzando en la lógica, en todos los aspectos importantes. Y la lógica no es que explique el pensamiento, pero nos ayuda a pensar un montón. Y aquí está el esquema de investigación cuantitativa y cualitativa. Importante esto, naturopatía, no olvides este concepto. Ciencia de la salud es
disciplina de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud. Pero ¿qué es la naturopatía? Es una ciencia de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud. Damos definiciones correctas, no, como no es una medicina holística, una terapia no sé cuánto, y ya la hemos liado. Entonces no es una ciencia, es una rama de, un apartado de, o un subproducto de algo, pero no una ciencia como tal. Esta es la idea central que en esta ponencia pues quiero transmitir, temas, ciencia, ¿de acuerdo? Las cumple, sí, aquí está la ciencia, naturopatía basada en la evidencia, todos los conceptos que estamos trabajando, y algunos salían y un artículo de estos liosos que piensa una cosa y la expresa de otra manera por circunstancias, y después la publica una revista que no tiene nada que ver con esta profesión, para al final el lío es tremendo, dice, ¿de qué estamos hablando? Pues ni idea. Pero bueno, estamos en la sistematización. Bueno, vamos a empezar por la objetividad, ¿no? Aquí os pongo una cita de Ilya Prigogine, famoso gran biólogo, la estructura disipativa, que si algunos seguís un poco el programa que tenemos los sábados por la mañana aquí en España, Naturopatía TV, Ciencia Naturopática, pues citamos mucho a Ilya Prigogine, que dice que la objetividad científica no tiene sentido alguno si termina siendo ilusoria las relaciones que nosotros mantenemos con el mundo. Lógico, porque al final lo que hacemos es interpretar, y la interpretación, pues puede que yo tenga una y el otro tenga otra interpretación. Y si hago un experimento y cambio dos variables, puede que salga otra cosa también. Por eso el marco conceptual y la filosofía de la ciencia es clave y fundamental. ¿Y la ciencia de la objetividad? Pues sí, por lo menos lo más aproximado que podamos. Al menos, por lo menos en grado suficiente. Y que esa objetividad pues tiene un apartado para mí sumamente importante, y la naturopatía lo intentamos un montón, que sean independientes de quien las ha llevado a cabo. Es decir, que si yo hago A, método, otro hace prácticamente lo mismo y los resultados tienen que ser por lo menos parecidos, no te puede dar otra cosa. Por eso en naturopatía, y esta frase la hemos escuchado más de una vez, a mí me funciona no pertenece al método científico. Digo, yo hago esto en las condiciones concretas, estas condiciones que he planificado, si tú lo repites, las mismas condiciones tiene que dar casi lo mismo. Ahora, si cambias una variable, te va a dar otra diferente, seguro. Entonces es importante tener en cuenta que tiene que ser lo más independiente del investigador, cosa que es, decimos imposible o improbable. Lo dejo ahí, cada uno que opine lo que quiera, porque es opinión. Si ponemos el término improbable, o ponemos el término imposible. Por lo tanto, vamos a intentar buscar la mayor objetividad posible, porque el sentido común, como pone aquí esta frase de Mario Bunge, me encanta, dice, el sentido común solo podría obtener una objetividad limitada, muy limitada, por estar ligada, estrechamente ligada a la percepción y a la acción. Por tanto, es complicado, ¿ves? La importancia de la construcción del método científico dentro del marco de reflexión sistemática, eso es importantísimo. Otra cita de Werner Heisenberg, conocido, no hace falta que hable de él también, pues dice que la realidad objetiva se ha evaporado. Es verdad, ahora veremos en naturopatía por dónde vamos. ¿Qué es lo que hacemos con la objetividad? Pues la objetividad se ha evaporado. Lo que nosotros observamos no es la naturaleza en sí, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de interrogación, de la pregunta. Esta frase es importante y digna de reflexión. Muy importante esta reflexión que hace Werner Heisenberg en el año 1958. Hace ya 64 años que lo reflexionó. Y sigue vigente, a pesar de toda la aparatología que tenemos, y venga, y nos acercamos más, y descubrimos esto, y hemos descubierto esto, y ahora hemos descubierto, bueno, tranquilidad, pero son interpretaciones de realidades. Tanta interpretación que hoy en día, por ejemplo, que estos temas del virus, los virus son todos ya secuencializados a nivel informático. Se secuencia, ¡boom!, ya está hecho. No, es que no se cultiva, no sé cuándo, no se cultiva, se secuencia, ¿no? Y al final pues tendremos lo que ya se habla en el metaverso, ¿no? Y dice, oye, ¿qué realidad estamos viendo? Complicado, ¿no? Complicado. Pues esta reflexión de Heisenberg del año 58, importante. Entonces dice que existen dimensiones del objeto de la naturopatía, por supuesto, porque es multidimensional, como hemos visto antes, multidiversa, interactiva, sistémica, y otros le ponen, y holística también. Bueno, pues queremos ponerle holística también, pero hay que decir que la palabra holística
no es moderna. Ese ya Platón en los diálogos habla del to olón, catafisis, ¿de acuerdo? Muy antigua, se retoma y sale después más tarde con ese concepto que están cambiando, ¿no? ¿Entiendes? Pero que es muy antigua, ¿eh? Ya Platón hablaba del to olón, catafisis. Muy interesante también. Por lo tanto, el objeto es multidimensional. Se va un poquito ahora. Se ha ido para arriba un momentito. Ahora. Aquí está. Es multidimensional. Por lo tanto, la naturopatía podemos decir que es transdisciplinar, que también es importante, que algunos hablan de interdisciplinaridad, que es multidisciplinar también, todo eso lo hemos escuchado esos términos. Sí, bueno, pues la naturopatía es transdisciplinar. Y con esto, para no estar más desarrollo, que si no va a durar esto un montón de tiempo, es importante este concepto. La naturopatía es una disciplina, valga la redundancia, transdisciplinar. Vamos a quedarnos con este concepto que es importante para el desarrollo de la naturopatía. Todas las ciencias siguen en desarrollo, y vamos aportando cada uno a ese desarrollo, hablando de transdisciplinar. Y entonces los límites, cuando son cerrados, vamos ampliando continuamente. Por lo tanto, adecuar a la realidad el conocimiento, como decían los antiguos y los modernos, hasta hablando de Nicolás de Cusa, y después, que también es referido a otro filósofo también muy interesante, pues es complicado, ¿de acuerdo? Llegar a esa objetividad extrema. Por lo tanto, el método científico, y esto claro y taxativo, se ha mostrado insuficiente para alcanzar la objetividad absoluta. Como comenté antes, una vía del conocimiento, no es la única, por lo tanto, y también lo que sí hay que decir que este método evidentemente se ha avanzado lo más posible en el conocimiento de la realidad. Y citando a Mario Bunge, fijaros cómo lo define, dice: sujeto, objeto y la intersección del sujeto-objeto te llama fenómeno. Y eso es lo que estudiamos. Esa intersección cada vez se puede ampliar más, sí, pero nosotros estudiamos fenómeno, como decía, como intersección del sujeto y del objeto. Sujeto, objeto, realidad, vamos a investigarla por la interacción entre los dos, la intersección, hablando de la teoría de conjunto, es fenómeno. Entonces investigamos fenómenos, no la realidad, sino fenómenos que se dan. Se puede interpretar, sí, por supuesto, pero nos podemos acercar cada vez más. Vamos a ver cómo nos acercamos. Entonces, evidentemente, un elemento clave en la objetividad es la garantía de independencia con respecto a los resultados encontrados. Puede decir, esta es la verdad absoluta, esto es lo que hay, el que no comulgue con esto, pues ya sabe. Expulsado, hereje, que eres un hereje. La ciencia no habla de hereje ni nada, porque es una cosa. Y luego también demostrándolo con la metodología y con las reglas del juego. Cuidado, no cambiemos las reglas del juego cada 5 minutos, y a la mitad del partido, con la misma regla del juego, evidentemente, es importante también dentro de ese proceso. Porque si no, darle el calificativo de científico a un conocimiento, y no hace falta que diga lo que me estoy refiriendo. Ya lo sabemos. ¿De acuerdo? No es conocimiento científico, si no lo hacemos de esta manera. Sería una opinión, sería una manipulación, sería lo que llama utilizar la ciencia como fenómeno de manipulación ideológica. Eso no es ciencia. Digo, para que quedemos claros de lo que estamos hablando. Por lo tanto, el ideal de objetividad, ¿cuál es? ¿Para qué está? ¿Qué persigue la ciencia? Objetividad, ¿lo va a conseguir? No, ¿por qué? Porque no es el concepto. Ahora veremos cuál es el concepto claro. En la objetividad de poner la subjetividad, una falta una letrita, bueno. ¿Por qué? Porque ahí están los intereses, los valores sociales, éticos, estéticos, las preferencias personales y sociales, lo parcial, lo político, lo bueno, por lo tanto, es complicado, tener una objetividad total. Entonces, ¿qué es lo que hay? Pues mira, lo que hay es la intersubjetividad. Nos ponemos, dice, ¿tú qué estás viendo? Y dice, yo estoy viendo que hay una lucecita que sale por ahí y a veces calienta mucho y a veces no calienta tanto. ¿Y por dónde sale? Pues vamos a ponernos de acuerdo, vamos a llamarle este, oeste, norte y sur. ¿Qué te parece? Y yo, mira, pues nos ponemos de acuerdo. Venga, estupendo. Entonces vamos a llamarle este aquí. Y esa cosa que sale por ahí, ¿cómo vamos a llamarle? Vamos a llamarle sol. Tiene español, ¿no? En inglés tiene otro nombre y tiene otros nombres. Le ponemos sol, sí, vamos a definirlo. Pues estamos de acuerdo. Pues ya está. Ahora sí, después viene otro y dice, no, es por el oeste. Entonces hay un acuerdo que se llama intersubjetividad, que al final es pura estadística.
acuerdo? Que sale por el este, cuando venga usted diciendo después, tendrá que después argumentar por qué lo pone aquí. Por la mayoría lo vemos por aquí, están los argumentos, aquí está esto, aquí están las medidas, aquí está todo. Aquí está la historia y parece que todo el mundo está de acuerdo. No se llama intersubjetividad, no objetividad, porque hay un acuerdo. Por lo tanto, ya con la ciencia, entre lo que se llama la modernidad, a partir del mediados del siglo XX, va surgiendo, pues evidentemente ya se está hablando de intersubjetividad. Porque siempre ha habido ese modelo de racionalismo, que entra, dice que le echaron la culpa a Descartes, ¿no? Eugenio Descartes, echaron la culpa a él, no entiende prácticamente racionalismo, habló poquito, pero vamos, empieza ese racionalismo que lo que no es racional no es real. Incluso ya creo que fue Hegel, ¿no?, que decía, todo lo que es racional es real. Vaya, una frase tremenda, dice, todo lo racional es real, ¿no? Bueno, también se puede decir al revés, todo lo real también se puede racionalizar, pero que en el racionalismo puro llegaba a ser real, por lo tanto, ese dominio pues, va cambiando poquito a poco, ¿no? Después, con Kant cambia también, con Frege, va cambiando, ¿no? Esos conceptos de la lógica monovalente a la lógica polivalente, de la geometría de Gauss a la geometría de Gauss, de la geometría clásica, ¿no?, de Euclides, a la geometría de Gauss, Riemann, Lobachevsky, es decir, que evidentemente hay cambio. No estamos estancados en la lógica monovalente, o A o B, no, la lógica es polivalente, ¿vale? Y el universo pues ya lo definió muy bien, ¿no?, Mario Bunge, complejidades estructurales ilimitadas. Se puede preguntar, ¿y Dios qué? Dice, pues el campo de todas las posibilidades. Vale, se quedó. Entonces, evidentemente, el conocimiento va cambiando y eso propicia el que, por lo que hemos comentado antes, el cambio de paradigma. Pero vamos a hablar bien, ¿no?, del paradigma. Ahora todo el paradigma está, como dice alguno, nuevo paradigma está aquí, nuevo paradigma es mi técnica, nuevo paradigma, eso no es ciencia. Vamos a hacer un poquito y después, evidentemente, que siempre lo hemos matizado mucho, y hablo en plural porque es el programa que también hacemos y más cosas, ¿no? El tema de que antes de que alguien diga, revisión bibliográfica, ese es un paso fundamental en la investigación científica. Revisión bibliográfica, yo tengo una idea, ¿alguien la ha pensado también? Mira, seguro que alguien la ha pensado, seguro. Y a partir de ahí seguimos avanzando, pero el sol sale por el este, ¿eh? Todavía, yo creo que sí, por lo menos esta mañana lo he visto salir, ¿eh? Ahora se estará poniendo, pero esta mañana lo vi otra vez por el este, con la brújula, con el tema, y dice, ese es el este, salía por ahí, ¿de acuerdo? Revisión bibliográfica es un paso clave en la investigación científica. ¿Tengo una idea? ¿Por qué tengo una idea? Porque he visto un obstáculo epistemológico, no vamos a llamarle problema. ¿Qué hago? Reviso. A ver si alguien ha visto lo mismo que yo o le ha pasado lo mismo. Pregunta y lee. Revisión. Revisión es un paso clave y fundamental en la investigación científica. Voy a repetir otra vez. Revisión bibliográfica. Vamos a ver si alguien ha dicho esto alguna vez. Y hoy en día, pues, tela, investigación, todas las que quieras. Después vendrá lo que vimos antes, el aspecto de político, sí, pero quitárselo un poquito, analizando y se sabe, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el obstáculo epistemológico, insisto en ello, vamos a hablar de problemas, porque el problema no había otro concepto que va a otro nivel, vamos a hablar de obstáculo epistemológico. Es lo que procede siempre o precede al cambio de paradigma. El cambio de paradigma en la física, cuando se va gente otra vez de toda la astronomía clásica, ¿no?, de Newton, de Albert Einstein, ¿no?, el problema de un obstáculo epistemológico. Pero bueno, un tema concreto, ¿no? El perihelio de mercurio. No se podía explicar con ese, pues se explica con esta punta de un cambio. ¿Significa que una teoría es mejor que la otra? No. Ya he comentado antes, y creo que lo veremos después, que Mario Bunge le llama modelo de teoría abarcante. Por lo tanto, ese obstáculo epistemológico lo que hace es que cambiemos el paradigma, que busquemos nuevas cosas, que avancemos, nuevas explicaciones, nuevas leyes, nuevas teorías. ¿De acuerdo? En todos los campos, y ahí evidentemente la naturopatía se inserta una crisis, un obstáculo, uno dice que una ruptura fundamental, aquí citamos a Brill, dice lo siguiente, una ruptura fundamental, una realización positiva que conduce a un nuevo equilibrio, y para algunos piensan que es algo negativo, pero no, si vamos a cambiar, porque un modelo, cuando ya lo puede explicar, vamos a utilizar la terminología de Bunge con respecto al fenómeno que comenté antes. Se estira el modelo. Este modelo no puede explicar esta parte, pero sí explica esta. Y para esta necesita una nueva explicación. Para esta la naturopatía, porque hay fenómenos nuevos
que ya sabemos que son tan antiguos como la propia humanidad, pero vamos a darle explicaciones y elaborar teorías. Significa que sea incompatible una con la otra, hay que dar explicaciones, y esas explicaciones después se pasan a la praxis profesional y funcionan. Y los modelos se estiran, se estiran, se estiran, se estiran, se estiran, y se le ponen apellidos. Por no entrar más en el tema, ya sabes a lo que me refiero cuando se le pone apellido a un modelo cuando se estira mucho, cuando muchos apellidos. Todos los apellidos que queramos, natural, alternativo, esto, todos los apellidos, tradicional, convencional, todos los apellidos que quieras, porque se estira el modelo y se mete en ese modelo no es. Y ya Benedicto Lu, con su visión de futuro que tuvo, dentro de sus raíces históricas, no sé qué olvidarlo, el contexto del descubrimiento que se llama, pues lo definió de una manera muy concreta, ¿no? Y avanzamos, esta es la ciencia naturopática, quede claro. Por lo tanto, no implica que se opongan unos a otros, es una realización positiva que conduce a un nuevo equilibrio, Brill, 1979. Y es un cambio que permite afrontar el cambio de paradigma para resolver los problemas emergentes que están surgiendo y responder a nuevas interrogantes, punto. Y no estirar el modelo, porque si estira mucho se rompe. Y se estira el modelo, ¿y cómo se estira? Poniendo el apellido. Se ponen apellido y si vamos a estirarlo un poquito más, vamos a estirarlo un poquito más, pero bueno, Benedicto Lu pues, tuvo esa idea, y los que siguieron, y el contexto. No olvidamos el contexto, que Benedicto Lu no se puso a mirar al cielo y dice, ay, por iluminación me llegó la idea. No, estamos en un contexto histórico. Hay que olvidar los contextos. Aquí me he acordado esa frase de Ortega, se dice, yo soy yo mi circunstancia, no la puedes separar de ahí, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos estos los paradigmas epistemológicos, el positivismo clásico que se ha llamado, todo, venga. Microscopio, gasolito de Petri, a demostrarlo todo, ¿no? Objetivo, empírico, aquí lo vemos, lo podéis leer tranquilamente. Y la nueva filosofía que va surgiendo, ¿de acuerdo? Que no es nueva, es la filosofía de razonamiento toda la vida, pero bueno, como ahora todo es nuevo, o por la verdad, como dice algunos, ¿no? Objetividad, intersubjetividad, constructivismo, que es importante, el constructivismo de la naturaleza, clave en la naturopatía, el constructivismo, eso es clave, es la fundamentación de la naturopatía. Vamos a repetirlo, el constructivismo. Racionalismo en el científico, esa racionalidad específica, incluso hasta en la obra de arte, racionalidad específica en la obra de arte. Sistémico, minimizar errores, la matemática aproxima a la realidad, aproxima, no quiere decir que esto es la realidad, sino que te aproxima porque es una herramienta. Y después, casualidad probabilística. Hoy en día una conclusión se enuncia de la siguiente manera, si hacemos esto, entonces es probable que ocurra esto. Esa es una conclusión de un razonamiento científico. Si se dan esto, A, B, C, D, D, entonces es probable que suceda esto. Por lo tanto, hablamos de la casualidad probabilística, que en el fondo es lo que le llamamos ahora variables en el sistema. Son los cambios que estamos dando. La naturopatía, como comenté, está a la vanguardia de la ciencia. Por lo tanto, es importante que ese proceso de objetividad a intersubjetividad, la ciencia naturopática se encuentra perfectamente en este paradigma, el de la intersubjetividad, que es importante. Por lo tanto, y aquí una frase de Morin dice, todo conocimiento es reconstrucción, traducción, por un sujeto dentro de una cultura y un tiempo específico. Yo soy yo, mis circunstancias. Y Benedicto Lu tuvo también un contexto, se llama contexto del descubrimiento, cómo elaboró sus ideas y lo desarrolló. Entonces hay que ver todo el contexto anterior, donde vivió, qué es lo que hizo y cómo desarrolló su idea. Por cierto, muy interesante, ¿de acuerdo? Ahora viene la sistematicidad, que está clara. Este es un modelo del profesional, que podéis mirarlo mientras estoy aquí hablando. Podéis ver bien este esquemita, el método de investigación, la habilidad generalizada, objetivo, contenido. Pues existe un consenso en considerar este criterio de demarcación como la más distintiva del conocimiento científico. Sistematicidad, sistema, estructura, teoría, leyes, hipótesis, modelo, bien estructurado. Una ciencia empieza, obviamente, por el sentido común, la fase empírica, después empieza a unir un par de variables, una de las variables me di cuenta que esta variable está unida con esta, hasta que pasamos a la sistematización, que ya sacamos las relaciones entre A, B, C, D, siente la estructura del sistema. Entonces, la ciencia no es un conjunto de informaciones sin conexión, sino que le va dando conexiones, pensamientos relacionados, vamos relacionando unos con otros, y formamos estructuras y se comprende. La cita que comentaste de Mario Bunge, los universos son complejidades estructurales ilimitadas que lo estamos desarrollando.
interconectada, lo que hablamos de logístico y tal, que al final después pues, esto hay que desarrollarlo muy bien y fundamentarlo, interconectada, lógica, y ahí está, pues, conjunto de hipótesis, ¿no? De leyes que procuran adecuarse a un hecho concreto. Mira la palabra hecho, lo he puesto aquí, pero si queréis, después la cambiamos, fenómeno, me gusta más bien la palabra fenómeno, por su característica más que hecho en sí. Pues estoy definiendo un hecho, estoy describiendo un hecho. Bueno, pues describo usted el hecho, pero yo me lo describo de otra manera. En lógica es preferible utilizar el término fenómeno más que hecho consubstancial. Y por lo tanto, los conocimientos aislados, pues esto, es A, B, tengo B y tengo C. Si no relacionamos, evidentemente no hay una sistematización. Y eso no se toma como científico. Por lo tanto, citando a Wojcicki en 1981, no todo el que posee conocimiento de algún dominio del saber posee ciencia de él, sino solamente aquel que ha penetrado sistemáticamente. Wojcicki, y que además de los detalles conoce las conexiones de los contenidos. Se llama naturopatía la etapa de sistematización, que así ya creo lo he puesto por ahí ya hace ya décadas, porque la sistematización de la naturopatía empieza aproximadamente en los años 50. Benedicto da un gran paso con definiciones, después posteriores naturópatas, que hace incluso clasificaciones. En el año 1914 de la primera clasificación de la naturopatía por áreas de conocimiento, o sea que ha habido un desarrollo, y a partir de los años 50, con la publicación del Criterium naturopático de Juan Steven Dulin, te da un gran paso. Después con las definiciones de John Bastir, pues también se da otro gran paso, se va definiendo en sí, y sin olvidar don Manuel de Saeta, que fue, se adelantó un poco también a su tiempo, ¿no? Con definiciones, como otros también, pero era este dato, tengo esto y tengo aquello, ahora hay que darle estructura, unirlo y darle un sentido y un significado. Es lo que le llamamos el corpus naturopathicum, es decir, un cuerpo sistémico de proposiciones objetivas. Objetiva significa que esté consensuada, intersubjetividad, ¿de acuerdo? Y aquí os pongo ya un poquito ya cuando da ese gran salto donde está la naturopatía estructurado sistemas, Sigma, Fulke, Wallman, Kerlinger, y ya todos los posteriores que no se pueden olvidar ninguno. Pongo aquí algunos del momento que se da ese proceso de cambio, ya posteriormente estamos hablando de Maturana, de montones de ellos, ¿no? Que han ido desarrollando y sistematizando forma al pensamiento científico, entre ellos Kerlinger. Y aquí, mientras estaba hablando, estáis viendo el esquemita, ¿no? La sistematicidad y el rigor, todo lo que implica, lo que hace, y la naturopatía está enmarcada en todo ese proceso completo de sistematización. No es el dato A, el dato B y el dato C. Cuidado, y sistematización no es la batidora, como algunos pretenden ahora. Lo meto todo aquí y sale, ¡pum! No. Tiene su lógica, su sistema, y cuando se aplica en la praxis, pues también un PIN. PIN se llama procedimiento o proceso de intervención naturopática, que no es vamos a mezclarlo todo. Mezclo esto, mezclo aquello, no es eso. Como estamos en el paradigma, que ya se da ese cambio, pues se tira el modelo y dice, voy a coger el paradigma nuevo y voy a coger el viejo y lo voy a mezclar los dos. No se puede mezclar el vino nuevo en odres viejas, ¿no? ¿Me acordáis de esa frase famosa? No se puede. Entonces, cuando el modelo se estira, después se intenta coger el nuevo y meterlo en el viejo, unirlo los dos, hacer unas mezclas ahí raras que dice, esto no funciona. Por lo tanto, cuando hablamos de sistema y estructura, no estamos hablando de la batidora, o como también muchas veces he dicho por ahí, regar por inundación. No es regar por inundación, tiene un proceso, una lógica, método, praxeología, metodología, tecnología, praxeología, y aquí está la ontología y la epistemología. Eso es lo que caracteriza a una ciencia y como tal a la naturopatía. Por lo tanto, la naturopatía ha hecho ese gran esfuerzo de sistematización histórica, como he comentado antes, a partir del año 50, un desarrollo tremendo, ¿no? Enorme, ¿no? Con todos los obstáculos, todas las críticas, con todo lo que ya sabemos. Y siempre digo lo mismo, entonemos también el mea culpa. Sistematización es un reconocimiento que primero estaba disperso, aislado por temas. Por lo tanto, la ciencia naturopática continúa avanzando porque el límite del conocimiento es móvil. Citamos a Hartmann, Nicolai Hartmann. Es móvil, por lo tanto, continúa avanzando en su proceso de sistematización dentro del marco de la ciencia de la salud, no como rama D, ni área D, ni especialidad D, ni lo natural D, ni lo alternativo D, ni lo complementario D, ni lo D, ni lo D, porque no es ciencia. Es una rama D o un subproducto D. ¿De acuerdo? Lo he repetido antes, lo repito otra vez.
ese boom y venga, y siempre lo mismo, subproducto. ¿De acuerdo? Queda clarito dónde vamos. Entonces la práctica, que donde se deduce, la práctica viene de una base, ¿sí? Teoría y práctica. Tengo la teoría, el fundamento. Entonces la práctica, evidentemente, se hace con mucha garantía y mucha seguridad, siempre avanzando. ¿De acuerdo? Por lo tanto, seguimos avanzando. Y aquí lo dejo aquí para que lo veamos en todos los programas naturópatas. Todos los que estamos aquí, yo estoy ahora aquí hablando, los que estéis también escuchando y escribiendo también por el chat y por todo esto, en los años 50, que ha comenzado a partir del año 50. Pero en los últimos decenios donde coge esa rapidez tan enorme, está dando un fuerte proceso de sistematización con la elaboración de modelos conceptuales que están dando soporte identitario a la naturopatía. Esto es importante, porque así vamos avanzando y nos estamos cogiendo de aquí, cojo de aquí, cojo de aquí, que si esto, y al final es un lío tremendo. Habéis escuchado esta famosa frase que decía, no tratamos enfermedades sino enfermos. O sea, eso es una tautología, un pleonasmo que se llama, eso no existe como tal, ¿no? ¿Entiendes? En el fondo sabe lo que quiere decir, pero después hay que saber expresarlo con conceptos, con ideas. Ahora veremos otra cosita detrás. ¿Queda claro esta parte? Modelos conceptuales que están dando soporte identitario, repito, identitario a la naturopatía, identidad propia dentro de, delimitando conceptos. Y aquí está el proceso, ahora viene la metodicidad, ya hemos visto la objetividad, la sistematicidad y la metodicidad. Evidentemente, por proceso o método científico se entiende lo que estamos comentando, aquellas prácticas utilizadas, ratificadas por la comunidad científica, no es algo que en la realidad exista, interpretamos realidades, ¿de acuerdo? Como válida a la hora de proceder con el fin de exponer y confirmar sus teorías. Punto. Eso es el método científico, un consenso. ¿Estamos de acuerdo? Pero hemos visto un montón de... y dice, bueno, me voy cambiando, hemos visto varias líneas, sí, y varias, diríamos, formas de entender el método científico. Hemos visto que es plural, multidiverso, sí. Pero hay unos criterios de demarcación. Como que decía, aquí tienes la mente abierta, y sí, pero no tan abierta que el cerebro se caiga, ¿no? Cuidado con la multi, que a veces no, se nos va. Somos multi, sí, pero nos une todos los mismos principios de la propia vida y existencia. Por lo tanto, las teorías científicas, que ya se van exponiendo todos los temas, que están dentro del método científico, se pueden apoyarse o no en experimentos, porque hay teorías que sí se elabora en base y después con el tiempo y ahora se puede elaborar el experimento porque la tecnología o la forma, o mejor dicho, el método, y no existía en ese momento, no se podía contrastar, pero teóricamente sí. El modelo teórico se traslada para la matemática, por las ecuaciones, como esto queda, como estaba pensando ahora en las ecuaciones de transformación de Lorentz, pero con el tiempo se puede certificar su validez, y la validez, como dijimos antes, siempre es aproximada. Por ejemplo, el universo, y si el universo se expande o se estira, le damos otra vuelta, y vengan vueltas. Pero hay cosas que son ya concretas y evidentes, que se sabe, ¿entiendes? Y no necesariamente sinónimo del uso del método científico o su realización al 100%. O sea, que solamente utilizar metodologías experimentales no significa que eso sea 100%, porque también experimental tenemos otra metodología, que eso ya lo he explicado por ahí. Si entra en Naturopatía TV también se pueden ver algunos vídeos interesantes sobre el tema de los métodos que utilizamos en naturopatía. Está el experimental y el cuasi experimental también, otros más también, que están dentro del método que dijimos antes, cualitativo, cuantitativo, híbrido. Por lo tanto, el conocimiento científico es la consecuencia de un plan planificado, de planificación, y dentro del plan existe un proceso, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los objetivos, las hipótesis que formulamos, etcétera, 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 etcétera? ¿De acuerdo? Y el conocimiento científico de la naturopatía, evidentemente, no es el resultado de la improvisación, que no es se me ocurre, no son ocurrencias. Se me ocurre que ahora hago esto, se me ocurre ahora esto, ahora se me ocurre, bueno, se lo he escuchado un montón de veces, creo que lo hemos escuchado, ¿no? Más bien que teoría, leyes y hipótesis son ocurrencias, y una ocurrencia no es ciencia. Por lo tanto, esto es dejarlo claro, y evidentemente, como estamos en el centenario de la naturopatía española, pues no podía faltar, evidentemente, una cita de don José Castro, que está considerado como el iniciador de la naturopatía en España, 1922-2022, 100 años.
en su libro Los errores del naturismo, del año 48, y ahí va poniendo, ya va sistematizado. Digo que no fue hasta los años 50 que empieza, pero ya en ese libro se pueden ver esas pinceladas de sistematización, cómo va uniendo conceptos, clasificaciones. Poquito a poco se va construyendo, pero eso a poco pasito. Entonces se va construyendo con el consenso de la comunidad naturopática, y poco a poco nos ponemos de acuerdo. Poquito a poco, cuesta porque esto es mío, esto, y esto es así, esto es así. Y ponemos nombres, pero ya poquito a poco, la comunidad naturopática nos ponemos de acuerdo sobre muchos conceptos, teorías, fundamentos, leyes, y después, que lo veremos después, pero voy a decirle ahora, nomenclatura y taxonomía también. Por lo tanto, vamos a ver, el intrusismo pseudocientífico en la naturopatía es tan frecuente como perturbador. Lo dejo ahí, ¿vale? Lo dejo ahí y después reflexiones al tema y vamos escribiendo en el chat, como dice ahora, el chat, que era muy bonito, ¿no? Vamos escribiendo y vamos comentando lo que quiere decir esa frase, ¿de acuerdo? Lo que quiere decir, Por lo tanto, la metodología naturopática existente en estos momentos, el proceso de la producción, del pensamiento, práctica de la naturopatía, eso evidentemente que permite dar respuesta a las exigencias sociales que hay con respecto a hoy en día, lo que es la salud. No hay que confundir salud con sanidad. Por otra parte, son necesarias, admitidas por los profesionales naturópatas. La naturopatía, por tanto, sigue apostando por el desarrollo teórico metodológico, ciencia y profesión, por el desarrollo y fundamentación científica de nuestros métodos de trabajo. Ahora viene la verificabilidad. ¿Eso qué significa? Que tengo una idea, tengo que verificarla como mediante un método, una planificación. Planifico, ¡pum! Objetivo. Tengo que poner contexto. Llamar contexto, no es lo que le idea. Por esto, por esto. Objeto. ¿Cuál es el objeto que yo quiero? Hipótesis. ¿Qué método voy a utilizar? ¿Qué variables vamos a tener en cuenta? ¿Y cuáles diríamos la forma de cuantificarla? Análisis, pues vemos los resultados. Aquí esto es lo que ha salido. Conclusión. Punto. Estadística, variables, comentarios, y no hay que olvidar la publicación, después lo veremos la comunicabilidad, poner también los intereses. ¿Qué intereses tenemos? Conflictos de intereses, que ahora hay que ponerlo. Antes no hará conflicto, quién te paga, quién esto y los conflictos. Por lo tanto, la verificabilidad, como ya hemos comentado en ella, es aquí os pongo una preguntita que la dejamos también, ¿vale? Vamos a dejar la pregunta, después vamos a darle vueltecita y la vamos comentando. La verificación exige la demostración, la intuición idéntica, la falsación, la contestabilidad, o sería suficiente tener motivos de credibilidad. Lo dejamos ahí al hilo de lo que hemos comentado antes. Por lo tanto, una proposición, que se llama sin proposición, es como se enuncia. Es verificable si después de decir de ella que es verdadera o falsa, que seguimos también a Popper como dimos antes, es decir, si es posible falsear o verificar, no solamente verificar. Y lo pongo en negrita y lo subrayo. Y aquí siempre, estas son versiones clásicas, la naturopatía trabaja con temas que no se puede cuantificar, no se puede sustantivizar, ¿no? Por ejemplo, aquí pongo un ejemplo y lo apoyo con una cita de Repetto del año 74, refuerza un poco esta idea, ¿no? Muy interesante. Como dice, solamente es contrastable lo material, siempre el típico dilema, material, no material, espiritual, es un dilema tremendo, porque un día los paradigmas que trabajamos, el paradigma de la naturopatía, en el que trabajamos ya dentro de un gran marco de cambio paradigmático, se llama paradigma eco-biopsicosocial. No es biología pura, no es mente pura, no es mente-cuerpo, no es entorno, también ponemos eco-biopsicosocial. Por lo tanto, evidentemente, no es cuestión de hablar de materia, que si no, todas las hipótesis que elaboramos en naturopatía son sustantivizables y como consecuencia cuantificables. Es que usted habláis de la vitalidad, ¿no? Hablamos del índice coeficiente de vitalidad porque después lo sustantivizamos. Hay que distinguir el lenguaje filosófico, después el lenguaje científico de método. Después lo pasamos a sustantivizarlo y cuantificarlo. Punto. Y después, evidentemente, cuantificar lo que es, pues hablando en términos muy vulgares, 2 y 2 son 4. Por lo tanto, lo cuantificamos, ¿entiendes? Y eso es importante y adaptamos el lenguaje a lo que es. Por lo tanto, aquí cito, entiendo esto que está, que el objeto formal de estudio de la naturopatía, la salud es holística, dinámica, todo eso, después de contrastar, evidentemente, no hay ningún problema. Después la dimensión que llama psíquica, espiritual, naturaleza no material, esas cosas que a veces vemos,
se puede sustantivizar y cuantificar. Cuestión de utilizar las herramientas etnosológicas y lógicas que tenemos, y matemáticas, que pues la cita de Repetto, para reforzar un poquito la idea, es decir, que se puede también someter al método científico. Una conferencia por ahí, naturopatía no puede ser científica porque cuantificar no se puede, porque es cualitativa. Bueno, método cualitativo, método cualitativo, método híbrido. Se puede, bueno, a uno le gusta la palabra cuantificar, bueno, vamos a quitarla, sustantivizar. ¿Se puede sustantivizar? Sí, perfectamente. Eso pues está como tal, esos conceptos tal, de la naturaleza, que dan conceptos antiguos, estamos en la fase de sistematización, no significa que anule los principios filosóficos de la naturopatía. Mira, estaba hablando, habéis leído ya la cita de Repetto, bueno, repetirla otra vez, pues va en el tema que estamos diciendo, que si el objeto es de naturaleza material o no es, tal se galimatía, incluso en lo espiritual se da diferencia en grado, intensidad, más aún la continuidad de lo indivisible puede diferenciar aspectos diversos sin que sea necesario romper su fundamental unidad. Repetto, 1974. Saco esta cita para reforzar la idea de la sustantivación, para que a aquellos que no les guste la palabra cuantificación, pero hablamos de cualidad y cantidad, método cualitativo, método cuantitativo, método híbrido, naturopatía. Aquí otro esquemita, mientras comento esto un poquito, el conocimiento científico, evidentemente, porque el objeto formal de estudio de la naturopatía es dinámico, holista, interactivo, y no son relaciones simples. Trabajamos con procesos ideológicos, no con entidades no zoológicas. El conocimiento como ciencia de la salud se debe contrastar en la medida de lo que sea posible. Después, evidentemente, como vamos siguiendo, pues se va corrigiendo, se autocorrige, son ideas heurísticas, pues seguimos adelante. Y aquí pongo una cita de Popper, muy interesante, para reforzarme la idea. Dice, debería tener motivos suficientes de credibilidad, aumentando la verosimilitud. Y si no un conocimiento, modelo teórico, salen airosos a través de un determinado método general y no se opone a otro más potente, aquel que poseerá un contenido mayor de verdad, mientras no se verifique lo contrario. Lógico. ¿Y esto en naturopatía lo aplicamos? Sí. ¿De acuerdo? ¿Vamos corrigiendo continuamente? Sí. ¿Vamos analizando? Sí, porque vamos avanzando. Y el avanzar significa modelo de teoría abarcante. Una no anula a la otra. Esto es importante repetirlo hasta la saciedad, porque a veces es entendible, ¿no? Voy debatiendo y digo, hombre, si me pongo en tu paradigma lo entiendo perfectamente, pero intenta ponerle también en otro paradigma. Y a veces no puede, no se puede. Entonces ¿veis lo que es la ciencia? Y yo pienso de una manera porque es mi punto de vista, que yo veo la realidad de esta parte, tú la ves de la otra, punto. Son paradigmas, pero una después viene la verificación y la parte práctica. Mira, este es más práctico que el otro. Punto. Y aquí ya recuerdo, por citar la famosa navaja de Ockham, ¿no? Te decía, ¿no? De 8 teorías de cuánto, que sea más fácil, más sencillo y mejor, ¿no? A veces nos complicamos. Esto ha avanzado mucho, por lo tanto, la naturopatía está marcada en los criterios. Y nos queda el último, que es la comunicabilidad, que es el lenguaje científico. Si vamos a comunicar, estamos en la ciencia. Y obviamente la salud, el lenguaje es un lenguaje compartido en la ciencia. Una célula es una célula y el ATP es el ATP en todas partes, ¿sí? Y después está el lenguaje propio de la naturopatía, de la metodología como tienen las demás ciencias de la salud, que no tienen sus comités de nomenclatura, tienen sus comités de taxonomía, todo muy desarrollado, para explicar su intervención, su metodología, pero después el lenguaje compartido es compartido. Y el lenguaje hoy en día, como es un consenso, ya no hablamos de conceptos, ¿no? Siglo XIII, XIV, la Edad Media, porque no se habla ya de ello, eso ha cambiado, la ciencia ha avanzado, pero una barbaridad exponencial. Por lo tanto, el lenguaje, esto es importante, que utiliza la ciencia, no tiene carácter persuasivo, eso de que esto, no, cuidado, la verdad y la persuasión no forman parte de la ciencia. Persuasión puede ser intimidación, coacción, eso no es ciencia. No es ciencia, el que lo diga por ahí no es científico, realmente que más bien será otra cosa, pero ciencia no es. ¿De acuerdo? Y el conocimiento siempre es parcial y aproximado, nunca definitivo. Es otro importante en la comunicabilidad. Por lo tanto, la terminología científica constituye una necesidad esencial. Y en segundo lugar, reconocer la insuficiencia e infalibilidad del método científico mediante el cual se obtuvo el resultado oportuno. Aquí esto ya nos va sonando a decir,
no son tan científicos, ¿no? El comité científico de expertos ha dicho, cuidado, que una cosa es un comité político, el Politburó, ¿no?, central, que dice esta es la verdad absoluta, y el que no, pues ya sabe dónde va. Es una ciencia, ¿de acuerdo? Estamos hablando de la ciencia, la naturopatía como ciencia se enmarca aquí. ¿De acuerdo? Y aquí está el tema, dice, aun cuando se hace una revolución teórica, esta se hace conocible a través del trabajo anterior, que es el modelo de teoría abarcante de Mario Bunge, 1976. Han estudiado y tal, que hay que leer un poquito. Y la universalidad del conocimiento científico, por lo tanto la naturopatía tiene un vocabulario, y para adquirir ese vocabulario científico, la naturopatía exige una mejora teórica también para poder expresarlo. Comentado antes, no trabajamos con entidades no zoológicas, sino con procesos ideológicos. Damos explicaciones multinivel y no explicaciones reductivas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay todo un procedimiento de intervención naturopática. El lenguaje es fundamental para todo, para investigar. Después, evidentemente, en la formación de los nuevos profesionales naturópatas, lo que transmitimos, ve la importancia que tiene el lenguaje naturopático, que llaman nomenclatura, nomenclatos naturopáticos. Y eso es importante, que damos otra cita de Bunge, ¿no? Y dice, hay que tener en cuenta que la formalización es una exigencia necesaria en la intuición de modelos y constructos nuevos. Así pues, en la disciplina, la naturopatía es una disciplina científica, un área del saber humano, que exige al investigador naturópata y al alumnado, en orden a la concordancia terminológica, evitar el filibusterismo semántico. Eso significa, robarle a otras profesiones sus nombres, tus términos, y poner un apellido, que era bonito, ¿no? Yo no hago esto, pero lo hago de esta manera. No, poner el apellido no es una ciencia, ¿de acuerdo? Porque ya he comentado antes, el filibusterismo semántico, eso no le quita, lo que más es el carácter autónomo a una ciencia, es robar las palabras, los términos, los conceptos a otra ciencia. No compartir teorías, porque compartir si es necesario, porque se comparte ideas. Ya hemos dicho que la naturopatía es transdisciplinar, pero otra cosa es robarle los términos a otra ciencia, de la salud. Ya sabéis a lo que me refiero. El filibusterismo, esto perjudica, ponemos términos diferentes para nombrar los mismos contenidos y mismos términos para diferentes, no ayudan en absoluto a la inteligibilidad y comunicabilidad de la naturopatía. Y el lenguaje que lleva implícito, evidentemente, la especificidad y la autonomía de la naturopatía dentro del marco de la ciencia de la salud, diferenciándole. Diferenciando significa antagónica y todas estas historias, significa espacio que cubrimos en explicaciones, teorías, modelos, leyes que configuran la ciencia. Y la terminología naturopática, como es clave, aquí os pongo ya todo lo que facilita, la importancia que tiene, que facilita la comunicación entre profesionales y con otros profesionales de la salud también, que es importante. Después también la cohesión de los conceptos facilita el desarrollo del proceso de intervención naturopática, la metodología, es impresionante, ¿no? Un medio también para describir conocimiento y las habilidades fundamentales para la práctica profesional naturopática, medio también para recabar información, análisis, estudios, muy interesante, ¿no? Y después también, evidentemente, pues, en la formación de los estudiantes de naturopatía, que es clave, vamos transmitiendo la nomenclatura, el lenguaje, la taxonomía, para no confundir los conceptos. Yo cojo de aquí, yo hago esto, yo hago lo mismo que el otro, pero le pongo un apellido. Y después recoger información del avance de la ciencia, cuyos objetos son los métodos naturales de salud, es decir, de la naturopatía. Esta es la importancia que tiene el lenguaje naturopático dentro de la comunicabilidad como uno de los criterios de la ciencia. Si es comunicable, se puede decir, no, que hay que comunicarlo, hay que publicarlo también, no olvidar la publicación, y se comparte. Por lo tanto, como conclusión, rapidito, ya hemos visto los 5 criterios y que la naturopatía cumple con los 5 criterios de demarcación de la ciencia. Por lo tanto, es una ciencia porque los cumple. Incluso a veces hasta más profundizamos, como hemos visto. Por lo tanto, la construcción de la naturopatía como disciplina científica de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud conlleva el desarrollo de un cuerpo específico, lógico, de conocimiento, que pueden ser expresados como modelos y teorías conceptuales, como la esquemita. Como veréis, no ponemos alternativo, ni complementario, ni tradicional, ni todas esas historias, sino de una ciencia. Como tales, que están todas, por ejemplo, en España, las que se consideran profesiones
incluida dentro de ciencia de la salud. Así que esta es la conclusión. Después podemos sacar de todo lo que hemos estado comentando. Queda claro y evidente, y siempre, pues como estamos abiertos y la ciencia es abierta, y la naturopatía como ciencia también es abierta, pues el debate siempre es bueno. Ahora en el chat vamos escribiendo, dando ideas, explicando, preguntando. Y ahora ven aquí, nos despedimos, hemos terminado. Dice, muchas gracias. Naturópatas unidos al servicio y consolidación de la profesión naturopática. ¿Dónde nos pueden encontrar ustedes? Pues aquí está. El foro hispanoamericana-naturopatía.com. Contacto, estamos en el foro, y también Hispanatura, y nos pueden encontrar en todas las redes, en Instagram, en Facebook, en todas partes. Llegará más información sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos también, que es importante, qué herramientas utilizamos, pues se pueden poner en contacto con nosotros. Así que nada, muchas gracias por la atención prestada. Y cualquier duda, comentario, crítica, hombre, es abrupto. Hombre, vamos a ser científicos, como dijimos antes, utilizar lenguaje científico. Digamos, pues uno escribir, eso no es ciencia. No, es que yo soy científico, bueno, pues utiliza usted el lenguaje científico para hacer preguntas científicas que se puedan responder científicamente, no argumentos ad hominem. Así que hay libertad de escribir, claro que hay libertad para expresar lo que uno quiera, pero si es una científica vamos a utilizar lenguaje científico y preguntas para debatir conclusiones que sean válidas y heurísticas, ¿de acuerdo? No es abrupto y descalificaciones, pero vamos, también. Y además no las borramos, que eso es bueno. Uno dice, ¿es que borráis? No borramos cualquier tipo de comentario, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, pues terminamos. De aquí a poquito nos despedimos ya y a seguir adelante con este quinto encuentro hispanoamericano impresionante, con esa calidad pedagógica y científica de las ponencias. Así que ya seguimos y no olvidad que estamos en todas las redes sociales y ahí nos podéis encontrar. Así que gracias por la atención y seguimos en contacto.